¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es uno de esos conceptos indefinibles, como el amor o la poesía. Aunque suele asociarse con la capacidad de razonar o decidir, yo prefiero hablar de la inteligencia en mayúsculas, como sinónimo de sabiduría o sapiencia. No la relaciono con una acumulación de datos, rapidez mental o conocimiento, sino con un estilo de vida que permite afirmar que una persona es sabia. ¿Está la inteligencia relacionada con las altas capacidades? En mi opinión, no. Actualmente muchos psicólogos tienden a fragmentar la inteligencia en distintos tipos: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, emocional o artificial. El diagnóstico de altas capacidades suele estar ligado a estas inteligencias menores, que yo considero. Si alguien destaca en una, se considera que tiene altas capacidades. Si alguien sobresale en varias, se habla de talento complejo. Si destaca en todas, se considera sobredotado o genio. Isaac Asimov, que era una de las personas más talentosas de su tiempo, con un CI de 160, decía que no era más inteligente que otro, solo que tenía facilidad para abordar ese tipo de pruebas. Él contaba la anécdota de un mecánico que obviamente tenía un menor CI que él, pero era capaz de arreglar su coche. Y, y una vez le propuso un reto el mecánico a Isaac Asimov y dice: señor Asimov, eh, un mudo entra en una ferretería, ¿cómo haría para pedir un martillo? Pues le haría así unos gestos como que está clavando un clavo en la mesa y le diría una puntilla. Y entonces le enseñaría al martillo y dice: un martillo, muy bien, muy bien. Señora Simón, ¿cómo haría usted si fuera ciego para, para pedir unas tijeras? Y entonces Isaac Asimov se puso a hacer gestos así como si tuviera una tijera en las manos. Y el otro le dice: no, no haría falta. Si fuera ciego, podría decir: me da unas tijeras, por favor. Ja, 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 ja. Y se empezó a reír de Isaac. Y claro, yo sabía que usted iba a picar. Es usted tan intelectual. Y entonces estaba pitorreando de él porque lo considera como demasiado en la élite intelectual, ¿no? Desde luego, una persona puede tener un alto CI y no ser inteligente. Incluso puede llegar a ser un necio o un insensato, que es todo lo contrario. Por tanto, prefiero hablar de habilidades o destrezas, no de inteligencia. La sabiduría es otra cosa. ¿Existe un perfil para las personas inteligentes? Hay un cierto estereotipo para las personas inteligentes, académicos o personas intelectuales como Einstein, Sheldon Cooper, Steve Urkel. Yo diría que existe una cierta imagen de la intelectualidad, pero eso no es sinónimo de la inteligencia. Ya estamos hablando de que la inteligencia no depende del nivel de estudio, ni de la cultura, ni del conocimiento académico. En mi adolescencia tuve oportunidad de compartir becas y viajes de estudio con los mejores estudiantes académicos de España. Y en el grupo de chavales que éramos, pues había gente con todos los perfiles: el que es gracioso, el que es guapera, el que es tímido, el que es líder, como un pequeño grupo de la sociedad con todos sus estratos, con todas sus capas y con toda su variedad. No se puede hablar de un perfil modelo para una persona inteligente. Ni siquiera el nivel de éxito se puede usar como medida, porque de hecho la mayoría de empresas exitosas, hay un estudio que dice que está liderada por personas con un CI medio, a diferencia de que las personas con un CI alto no suelen ser personas exitosas en el mundo empresarial. Y esto se debe a dos factores. Primero, que estadísticamente las personas con CI alto son menos, entonces pues la probabilidad de que haya empresas con éxito de ellos son menos. Y en base a esa probabilidad también hay más empresas que fracasan, aproximadamente un 70% de las empresas que se crean fracasan, lideradas por gente con un CI medio. Pero después también sucede que las personas con un CI alto son más cautelosas, evalúan mejor los riesgos, las posibilidades de fracasar, y hace que se envalentonen menos. Claro. En ese ejercicio de valentía, pues mucha gente arriesga y termina ganando, y no suele ser de personas con un CI demasiado alto.
Pero en fin, respondiendo en resumen a la pregunta, yo diría que no hay un perfil de personas inteligentes y que la sabiduría se manifiesta en decisiones de vida, en valores, en experiencia, incluso en personas que no tienen estudios. ¿Puede una persona inteligente hacer cosas poco inteligentes? Por desgracia, sí, ¿no? Decía el de la película que tontos son los que hacen tonterías, ¿no? Y uno podría pensar, pues inteligente es el que hace cosas inteligentes. Pero la realidad es que el ser humano vive en esa contradicción, ¿no? Todos incurrimos en esas contradicciones, ¿no? El pecado es un ejemplo, porque toda forma pecaminosa de actuar siempre es poco inteligente, porque siempre acarrea consecuencias negativas. No es una cuestión de religiosidad. Dios nos mandó un camino a seguir, una forma de vida para que nos fuera bien. Y uno puede ser sabio en general y en las cosas más importantes y aún así tomar decisiones insensatas. Hay gente que, por ejemplo, fuma, que para mí es una decisión poco inteligente, daña la salud, cuesta dinero, molesta a las personas que te rodean y no por ese detalle exclusivamente uno va a juzgar a una persona como poco inteligente. O hay personas que se dejan llevar con su sobrepeso, se controlan de manera negligente. Siempre hay ciertos hábitos que pueden controlarse o podrían llevarse de una mejor manera. Todos tenemos áreas donde podemos mejorar y actuar con sabiduría y es importante tomar conciencia de esto y tratar de superarlo. ¿Cómo se mide la inteligencia? La inteligencia no se puede medir, es un inmensurable. Incluso hay gente que analiza su inteligencia de distintas maneras. Hay gente que lo hace con la familia, con la empresa, en el arte, incluso en el deporte o la música. Pero no todo es cuantificable, como si tuviéramos una escala y pudiéramos medir los milímetros, ¿no? Me gusta pensar en la inteligencia como el discernimiento de lo importante. Pero claro, aquí entraría en juego otra pregunta. ¿Y qué es lo importante? Ya solo responder a esta cuestión ya sería una señal de inteligencia. Podríamos hablar de tres niveles en el conocimiento. Primero es conocer las respuestas a ciertos datos. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Segundo sería descubrir o analizar, investigar cuáles son las respuestas a ciertas preguntas. Cómo se hace un túnel, cómo podemos mejorar nuestro conocimiento neuronal, eh, cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a nuestro trabajo. Hay como un camino de descubrimiento e investigación que es más profundo que conocer datos. Pero después hay un tercer nivel que sería no indagar en las respuestas, sino en formular las preguntas. Claro, cuanto más adecuada es la pregunta, pues más interés, más profundidad y más sabiduría implica. También todos aprendemos de nuestros errores, escarmentamos en cabeza propia, pero más sabio todavía sería escarmentar en cabeza ajena, después de un análisis profundo de cómo es la vida y cómo debemos actuar. Esto último conecta la inteligencia con el arte, en este caso el arte de vivir, porque el arte cuestiona las cosas, cuestiona lo persistente e indaga sobre una nueva manera de afrontar las cosas. Y esto sería, en términos vitales, cuál es el sentido de la vida. ¿Habla la Biblia de la inteligencia? Sí, claro, la Biblia habla de todos los temas importantes y de la inteligencia habla de forma específica. En el libro de Proverbios se personifica la sabiduría y se identifica con Dios mismo. Proverbios 1.7 cita: "Al principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza". Y el temor de Dios no significa miedo, sino que es un respeto reverente, de obediencia y de adoración. En Proverbios 9.11 se dice: "El temor de Dios de nuevo es el principio de la sabiduría", y después sigue: "El conocimiento del Altísimo es la inteligencia". Es decir, conocer a Cristo es el nivel más alto de inteligencia que un ser humano puede alcanzar. Y en Eclesiastés, que es un libro que habla sobre el sentido de la vida, se concluye: "Teme a Dios", de nuevo esta expresión, "y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre". Así que hay un nivel altísimo de inteligencia en conocer a Dios, pero tampoco se alcanza ese conocimiento
meramente por el raciocinio, sino que implica un discernimiento espiritual. Papá, ¿te consideras a ti mismo inteligente? Eso que es una pregunta trampa. Si digo que sí, va a resultar súper pedante. Si digo que no, alguien puede pensar que es falsa modestia. Alguna gente ha usado ese término para referirse a mí de forma respetuosa o admirativa por precisamente ciertos factores que yo no considero de inteligencia, por tener buen expediente académico, por participar en torneos de ajedrez, en olimpiadas de matemáticas. Y realmente, bueno, todo eso ha sido favorecido porque pues tengo cierta habilidad lógico-matemática o cierta facilidad para memorizar o ciertas habilidades de las que ya hemos hablado antes, que en realidad no requieren mérito alguno porque vienen de fábrica, de un factor genético como el que es alto o rubio, ¿no? Y otras muchas veces han usado el término inteligente para referirse a mí, pero con sarcasmo, con ironía, con cierto descrédito, ¿no? Es que eres tan inteligente, tú que eres tan inteligente y has acabado haciendo esto o aquello, como con sorna, ¿no? Y yo soy una persona normal, con sus errores y sus defectos, como todo, y hay decisiones en la vida pues en las que he metido las patas y he cometido mis fallos, ¿no? Pero hay dos decisiones de mi vida muy importantes de las que estoy orgulloso de haber dado en la diana, no haber errado en el blanco en este caso. Y que sí se pueden asociar con la inteligencia, con la estima que uno tiene en haber aceptado nuestras decisiones. La primera es personal e intransferible, que ha sido la de acercarme a Elena para tratar que fuera mi compañera de vida. Y de eso hace más de 20 años. Y iniciamos un camino juntos para tener un proyecto de vida conjunto. Y con Elena he pegado el pelotazo, ¿no? Ella es una buena persona, temerosa de Dios, buena madre, una mujer competente, trabajadora, servicial, amable, simpática, tiene don de gente, es amigable. Ella me ha hecho crecer mucho, me hace ser mejor persona y el hecho de que estemos juntos no significa que somos uno más uno. Nosotros siempre hemos hablado de, de nuestra relación como una nueva unidad y ella a mí no me hace sumar uno más uno, me hace crecer exponencialmente hasta el infinito y más allá. Pero bueno, la segunda decisión, que también es personal, pero no meramente individual, sino que se puede compartir de forma colectiva, es la de haber seguido o haber decidido seguir a Jesucristo como Señor de mi vida. Y que Jesús sea mi Salvador le da sentido a mi existencia. Porque aparte de ser una decisión trascendental, la esperanza que tengo en Él me permite vivir de una forma más plena. Por eso este sentido de realización, en un sentido es trascendente, pero también es inmanente, porque dice Job 28:28, el temor del Señor otra vez es sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Seguir a Cristo, creer en Dios, nos hace ser mejor persona y nos hace ser también una mejor humanidad. Hay también un sentido de inmanencia eh, en esta creencia y en esta esperanza, que yo sí pienso que en reconocer a Dios como autor de la vida, autor de la creación y como Señor de nuestras vidas, implica un sentido profundo de inteligencia al que todos estamos llamados.